A ver, este problema, calcular la tensión de la cuerda con los siguientes datos, masa 1, 6 kilogramos, etcétera. Tengo un sistema eh, de dos cajas que están unidas por una cuerda y la cuerda pasa por una polea. Entonces, ¿cuál es la tensión de esta cuerda? Resolvemos de la siguiente manera. Vamos a hacer el diagrama un poco más grande y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un análisis global del sistema. Cuando hacemos análisis global es distinto a cuando hacíamos análisis de diagrama de cuerpo libre de cada cuerpo. Por ejemplo, si yo hago un diagrama de cuerpo libre de este cuerpo, ¿qué fuerzas estarían actuando sobre este cuerpo? Pues primero el peso. Siempre actúa el peso, después la normal. ¿Por qué actúa la normal? Porque está en contacto con otra superficie, en este caso esta mesa, ¿no? Y tercero, esta tensión. ¿Por qué aparece la tensión? Porque estoy cortando por esta parte la cuerda, ¿no es cierto? Siempre aparece la tensión cuando corto la cuerda. Si hago diagrama de cuerpo libre de este otro, de esta otra cajita, igual aparece el peso, la tensión, pero no aparece ninguna normal. La normal aparece solamente cuando hay contacto con la superficie, ¿no? En este caso no hay contacto. Pero si hago un diagrama de cuerpo libre de manera global, fíjense, el diagrama de cuerpo libre hecho de esta manera no está cortando en ningún momento la cuerda. Por lo tanto, la cuerda en este sistema es una fuerza interna que se anula. Una manera de darse cuenta que se anula es que, por ejemplo, la tensión actúa en este sentido sobre la cuerda. Acá de esta manera y acá de esta manera, entonces te das cuenta que se anulan sus efectos. Esto se anula con esto y esto se anula con esto. ¿Ok? Cuando hacemos diagramas de cuerpo libre de manera global, no actúa la tensión, no la tengo que tomar en cuenta. Sí actúa el peso en ambos casos y en este caso va a actuar la normal. Ok, entonces eso haremos. Hacemos un diagrama de cuerpo libre de manera global. No estoy cortando ninguna cuerda, por lo tanto no aparecen tensiones. Aparecen sí los pesos de ambas cajas, aparece la normal y ya, no hay ninguna otra fuerza más, ¿no es cierto? Entonces utilizamos la segunda ley de Newton. Ah, me tengo que ubicar una cosa, perdón. El movimiento de estas cajitas es obviamente, este es un movimiento vertical y este es un movimiento horizontal en esas direcciones. Esto es importante porque me va a servir para darle signo a las fuerzas y poder definir si las tengo que tomar en cuenta en la segunda ley de Newton. ¿Ok? La segunda ley de Newton me dice que la suma de las fuerzas que provocan el movimiento es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué fuerza está provocando el movimiento? Analizaremos. Esta fuerza de 60 newtons, que es el peso de esta caja, provoca que esta caja se mueva o el sistema se mueva. Sí. ¿Por qué? Porque esta caja, al ser vertical y su movimiento también es vertical, pues sí ayuda, ¿no es cierto? Si sobre esta caja actuaría una fuerza horizontal, esta fuerza horizontal no tendría incidencia en el movimiento de la caja, porque la caja solamente tiene un movimiento vertical. Por lo tanto, las fuerzas que están contribuyendo a que se mueva esta cajita número uno es una fuerza vertical, que en este caso vale 60 newtons, ¿ok? Por lo tanto, esta fuerza sí la voy a tomar en cuenta acá, 60, y con signo positivo o negativo. Positivo, ¿por qué? Porque coincide con la dirección del movimiento, entonces esto va a ser positivo 60, ¿ok? Ahora analizaremos esta fuerza, que es el peso. ¿La tendría que contemplar en esta parte de la ecuación de Newton? No. ¿Por qué? Porque el movimiento de esta cajita M2 es netamente horizontal, no es vertical. Esta fuerza es vertical y es perpendicular a la dirección del movimiento. Por eso es que esta fuerza no se toma en cuenta. Si esta fuerza fuese horizontal, sí se la tomaría en cuenta, ¿no es cierto? Cosino más o menos, dependiendo del caso. Entonces, esta no se toma en cuenta. La normal se toma en cuenta. Está provocándose un movimiento debido a la normal. No. La normal es vertical y el movimiento de esta cajita es horizontal. Por lo tanto, ninguna de estas fuerzas contribuye al movimiento. La única fuerza que contribuye al movimiento es este 60 newtons, ¿ok? Si el movimiento fuese vertical de esta cajita de esta, y sí se tendrían que tomar esas fuerzas verticales, ¿no es cierto? Pero en este caso el movimiento es horizontal, por lo tanto no se toman en cuenta. Ok, entonces en esta parte solamente anotamos el 60. En vez de la masa nos preguntamos qué masa se mueve, masa 1, masa 2, pues que las dos se están moviendo las dos, por eso anota masa 1 más masa 2, ¿ok? Reemplazando valores, la masa 1 vale 6 kilogramos, la masa 2 vale 10 kilogramos.
60 y esta parte sería 16, que está multiplicando la aceleración. Ese 16 pasa a dividir, 60 sobre 16, la aceleración me sale 3.75. Una vez que ya tengo la aceleración, me voy a análisis de la caja 1 de la caja 2 para encontrar la tensión, ¿no? Es la única manera hacer diagramas de cuerpo libre individuales para que aparezcan las tensiones. En este caso estoy cortando la cuerda acá y me va a aparecer una tensión dirigida hacia ese lado. Obviamente aparece el peso y la normal, ¿no es cierto? Pero no los voy a tomar en cuenta. Haremos eso, diagrama de cuerpo libre de la cajita M2. Está anotando por supuesto el peso y la normal. Como estoy cortando la cuerda, aquí me aparece un trocito de cuerda, aparece la tensión. También tengo que definir que esa cajita obviamente se mueve hacia la derecha, ¿no es cierto? Entonces hacemos sumatorio de fuerzas es igual a masa por aceleración, segunda ley de Newton. La única fuerza que provoca el movimiento es esta tensión. Como es horizontal esta fuerza y este movimiento de la cajita es horizontal, la tengo que tomar en cuenta en esta parte de la ecuación de Newton. Estas dos no, porque son verticales, son perpendiculares al movimiento, no contribuyen al movimiento de ninguna manera. Entonces colocamos T es igual a la masa M2, estoy analizando la masa M2, solamente esto, por la aceleración. Reemplazando valores, la masa M2 vale 10 y la aceleración vale 3.75, por lo tanto la tensión me vale 37.5. Ahora, ¿qué hubiese pasado si analizaba la masa M1? Me tiene que ser lo mismo, mira. Diagrama de cuerpo libre de la masa M1, ahí está. ¿Qué fuerzas van a actuar? Tensión y peso, obviamente. Tensión hacia arriba, peso hacia abajo, y el movimiento de esta cajita es por supuesto hacia abajo. Eso ya lo hemos definido en esta parte, ¿no ven? Hacia abajo va. Sumatorio de fuerzas, en este caso verticales, es igual a masa por aceleración. Las fuerzas son 60 positivo porque coincide con la dirección del movimiento, negativo tensión, y es igual a la masa M1. Estoy tomando, entonces para mí solamente existe la masa M1, ¿no es cierto? Solamente estoy analizando esta masa. Despejando, reemplazando valores, la masa M1 vale 6, la aceleración vale 3.75, la tensión me sale por supuesto lo mismo, 37.5. Listo.